Señores auditores de Radio Portales, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de transmisión diaria. Vamos, somos chilenos, programa que se emite de lunes a viernes. Hoy ya retomamos nuestro horario antiguo a las 19 horas, los días martes, porque en otros días estamos transmitiendo en otro horario nuestro programa. Hoy estamos con el señor Juan Pablo Rodríguez y quienes hablan, Nil Ruiz. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, Neil, muy buenas tardes. Saludos a todos los auditores de esta querida radio en este nublado día martes. Frío, 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 se nos vino el Frío, invierno. sí. Llegó Hoy, el invierno. Sí, hoy yo he sentido más frío, bueno, estaba la temperatura bastante baja esta mañana, 6 grados. sí. No, y ayer también tuvo heladito. Ayer en la tarde, al menos tarde-noche, estaba bien helado. Ujú, sí. Bueno, yo estoy saliendo de un resfrío, una gripe bastante fuerte, así que hay muchas personas enfermas, estos cambios de temperatura a mí me afectan mucho. Y bueno, no nos queda otra que ir acostumbrándonos allá el invierno lo tenemos encima, no nos queda otra que acostumbrarnos, Así es, tal cual. adaptarnos específicamente. Así que bueno, el domingo, más que abrigada, garganta cubierta, nariz cubierta, fuimos y cumplimos con nuestro deber ciudadano y a emitir el voto. ¿Cómo te fue a ti? Bien, bien. Me tocó el cambio en local de votación, pero igual muy cerca de donde vivo, así que cómodo. Una jornada, la verdad, tranquila, como a la cual yo creo que los chilenos ya nos hemos ido acostumbrando en buena hora. Y lo comentábamos el martes pasado dentro de los elementos, digamos, que había que estar viendo, precisamente uno era el nivel de participación, ¿no? Eh, Hay algo muy importante que, bueno, que sucedió, principalmente en nuestra región. Muchas personas se acercaron a votar y en ese mismo momento se enteraron de que no, donde en la escuela o en el colegio donde siempre habían votado, no estaban. sí, Eh, efectivamente. entonces se encontraron con la sorpresa de que tenían que trasladarse. Lamentablemente, muchos adultos mayores, a adultos mayores les sucedió esta situación. En el caso puntual de que fueron trasladados, por ejemplo, había muchas personas que votaban en Reñaca y fueron trasladados a una escuela en la calle Avenida Alessandri, y Sí, en esa escuela normalmente votaban 4.000 personas y en esta ocasión votaron 18.000. sí. Ahí claramente hubo un error importante. De hecho, me parece que de los errores más importantes que hubo a nivel nacional en materia de georreferenciación, en donde efectivamente muchos viñamarinos les tocó eso y terminaron votando en un local o tratando de votar en un local completamente colapsado. Ahí, así que ahí pega para el cervelo, para quien corresponda, para que aquello no vuelva a repetirse en la próxima elección. Sí, y a ver, hay dos cosas puntuales. Cervel, tirón de oreja, que tomen recaudos con respecto de eso. Y en segundo punto, que las personas que vayan a votar saben perfectamente que a partir de las elecciones de este domingo el voto es obligatorio. Tomen la precaución de verificar antes el domicilio. Sí, y ahí es clave, Neil, que siempre se abre, que pasa algo desapercibido, siempre se abre un plazo para modificar el domicilio electoral previo a las elecciones, con un par de meses de anticipación. Es muy importante que la gente actualice su domicilio electoral porque la georreferenciación se hace en base al domicilio electoral, no en base al último domicilio donde usted sacó licencia de conducir, no en base a donde está viviendo hace 20 años, sino que en base al domicilio que está inscrito en el CERVEL. Para muchos, el que viene desde el plebiscito del sí y el no del 88, digamos. Entonces, la gente tiene que estar atenta para actualizar su domicilio electoral. En la medida que su domicilio electoral esté actualizado, no debiese tener tantos problemas como los que se han narrado durante estos días. O sea que el análisis que tú haces es que las personas que fueron a votar a esa escuela tenían el domicilio de qué año. No, no, yo creo que en este caso hay un error específico. No sé bien cuál, no sabría decirlo porque me parece extraño
la cantidad de personas viviendo en Reñaca que les tocara exactamente en el mismo local. Yo creo que ahí hay evidentemente un error. Ahora, en general, muchas veces, claro, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, oiga, ahora con la georreferenciación me toca un local de votación más lejos del que me tocaba antes. Y es lo que ocurre en muchos de esos casos, no todos, porque en otros puede haber error, es que, claro, las personas venían votando en un domicilio, estaban votando, digamos, tenían un determinado domicilio electoral y las personas, por así decirlo, aleatoriamente o por suerte, les tocaba un local de votación cerca, no del domicilio electoral, sino que del domicilio real. Ujú. Pero una vez hecha la georreferenciación, esa se hace no con el domicilio real, donde las personas efectivamente viven, sino que con el domicilio que declararon que puede haber sido muy anterior. Entonces, se georreferencian, pero en base al domicilio que tiene el CERVEL. Y eso puede ser muy lejos del domicilio actual. Y mi Claro, impresión es que a muchas personas les pasó eso, y para disminuir la cantidad de errores, entendiendo que la reforma está bien intencionada, es decir, lo que busca es que las personas voten lo más cerca de su lugar, del lugar en donde viven, pero para eso se necesita la información lo más actualizada posible, y para eso, no todo, pero hay un grado de responsabilidad también de las personas que están llamadas a actualizar su domicilio electoral. claro. Tengo entendido que son 6 meses antes de las elecciones, que tienen que hacer Sí, hasta por seis ahí. meses antes Así es, para que así puedan, es. para que ese domicilio, al ser actualizado, pueda figurar en los nuevos padrones. Tal cual, tal cual. Ahora, más allá de todos estos análisis, más, digamos, domésticos o operativos de la elección, me parece que el dato central y que no teníamos claridad ni antes de la elección tiene que ver con la alta participación que igualmente tuvimos. Nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿no? El martes pasado, el martes antepasado, ¿qué tanta gente va a ir a votar? Hay que recordar a la gente que hoy día estamos funcionando con voto obligatorio. Eso solamente está operativo desde el plebiscito de salida. Y si bien en el plebiscito de salida hubo mucha participación, cerca de 13 millones de personas, no sabíamos si eso se iba a repetir o no, sobre todo considerando que el ambiente y las encuestas daban cuenta de desinterés de la Ujú. ciudadanía en la elección, de desconocimiento de los candidatos, de un cierto hastío con lo constitucional, en fin. Y la verdad que la participación fue muy alta, fue casi tan alta como en el plebiscito de salida. Votaron cerca de 12.500.000 personas, lo cual lo hace la segunda elección con más votos en la historia de Chile. Y por lo tanto, ¿qué podemos concluir de eso? Yo diría una conclusión rápida y otra conclusión que hay mucho por analizar todavía. La conclusión rápida es que la obligatoriedad al chileno le genera Compromiso, obligatoriedad, valga la compromiso, redundancia, ¿no? Le claro. genera compromiso. Se siente esa obligación legal de que si es obligatorio, bueno, voy. O No sea, obstante anule, no obstante haga otra cosa, pero voy, porque estoy obligado a ir. considero que es necesario. Claro, tal cual. Eso no pasa en todos los países con voto No, obligatorio, no. pero eso se está demostrando en Chile que sí, el voto obligatorio obliga, valga la redundancia. Hay Y él, 16.000 personas que se excusaron, que no sí, fueron a votar. efectivamente. Y lo otro, que es el análisis político más que hay que hacer de largo plazo, bueno, este votante nuevo que entró a votar, ¿ah? Que no venía votando en las elecciones de Chile y que se incorporó al ejercicio democrático de votar en el plebiscito de salida y hoy día. Esos 3 millones, 4 millones, 5 millones de chilenos que no votaban, que probablemente son un Chile más desideologizado, no tan politizado, que no venía votando en las elecciones, tanto en el plebiscito de salida como en la elección del domingo, pareciera ser que es un votante, no quiero decir de derecha, pero que al menos en los clivajes actuales ha optado por posiciones o de derecha o más moderadas o de una cierta sensatez, creo yo. Y eso también está muy interesante analizarlo, ¿no? Quizás los resultados electorales que veníamos viendo en Chile estaban algo condicionados porque las personas que iban a votar, dado que el voto era voluntario, eran solamente los más ideologizados, los más politizados. Y con el voto obligatorio eso cambia completamente el escenario. Y Sí, hoy día estamos viendo resultados que son realmente impresionantes. muy, muy, sí. Eh, y también hay otro tema que, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp preguntaban el domingo, ¿cuál es el horario para ir a votar? Entonces, por ejemplo, es
qué necesario que es la cultura cívica, que vuelva Sí, a incorporarse en la currícula escolar todo lo que es el tema de educación cívica, ¿no? sí, completamente. Completamente. Yo creo que ahí tenemos como país un desafío muy importante. Y añadido a ese desafío, también con independencia de que la participación sea muy alta, la crisis de representatividad, la crisis de las instituciones, el que el ciudadano vea a sus representantes, a sus instituciones, a la política como algo lejano, poco útil, eh, que en Pérdida de general tiempo. así es, Si no eso me sigue. gusta, si no me gusta ninguno, no voy a votar. No es Claro, eso es un telón de fondo que sigue y del cual hay que hacerse cargo y ahí la política tiene mucho que hacer, claro. ¿no? De volver a reconectar con esos anhelos, con las prioridades ciudadanas, con cierta forma de ser que a la ciudadanía le dé confianza. ¿Ya? No obstante, la alta participación, esa se debe a la obligatoriedad, ¿no? No se debe a que los Sí, políticos sí, han sí. conquistado de vuelta al pueblo chileno, por así decirlo. Sí. Algo que me llamó también la atención es la cantidad de votos nulos o votos en blanco que hubieron, porque está en el Sí. tercer lugar de la cifra de los votos válidos. Sí, ahí eso es súper interesante eso. A ver, si uno mira en derecho comparado, cuando hay elecciones con voto obligatorio, eso tiende a aumentar la cantidad de nulos, naturalmente. Porque como las personas están obligadas a ir, el que antes se quedaba en la casa, como no estaba obligado, y hoy día está obligado, bueno, va y anula, por así decirlo, o muchos. Y por lo tanto es normal que haya más nulos en el caso de votaciones obligatorias. Ahora, en este caso, pareciera ser que el número es especialmente alto, cerca del 20%, y por lo tanto hay que analizarlo. Y si bien Más de 2 millones de personas. más de 2 millones de personas, y ahí siempre el ejercicio que hace la izquierda más radical es decir, esos votos son nuestros, ¿no? Es un voto protesta nuestro de quienes se sienten fuera del proceso. Eso está archi demostrado de que no es así. Lo que yo creo que hay mucho en este voto nulo es culpa del gobierno por su desinformación, por no haber cumplido con su deber de informar a la ciudadanía de que teníamos elecciones, que las elecciones son obligatorias, que solamente había que expresar una preferencia en el voto, que se elegían tantos candidatos. Mucha gente eso no lo sabía. De hecho, yo estaba ahí viendo en un local de votación, en los conteos, y muchos de los votos nulos, y después en la televisión vi que se repetía, uno intuye que tiene una cierta experiencia en procesos electorales, que muchos de esos nulos no tenían la intención de ser votos nulos, sino que más bien lo que había detrás era desinformación de la manera de votar. ¿Ah? Y muchas personas que, por ejemplo, intuyeron que si en la región de Valparaíso se elegían 5 consejeros, había que expresar el voto por 5 personas. U otros que pensaban, bueno, tenemos 4 o 5 casilleros, en cada casillero hay que marcar un voto porque son 4 votos distintos. De lo que yo vi, esto es una intuición, habrá que después comprobarlo, me imagino que habrá gente que haga estos estudios porque los votos se pueden ver. Eh, yo creo que hay mucho de culpa del gobierno en no haber cumplido su deber de informar respecto del proceso, que a mí me parece escandaloso, sobre todo contraponiéndolo con lo que fue la conducta exactamente inversa y también mala en el proceso pasado de cooptar el proceso, de influir desmedidamente con un kiosco afuera de la moneda, firmando libros, con campañas multimillonarias. Bueno, todo eso hoy día se lo guardaron en un cajón y dijeron, mira, como ahora los vientos van para el otro lado, ojalá que participe poca gente. Pero ese ejercicio le salió mal al gobierno porque votó casi la misma cantidad de gente que en el plebiscito de salida, y ahí están los resultados porque con independencia del gran triunfo de republicanos, creo yo que la gran noticia del día es que se ratifica que estamos frente a un gobierno débil, un gobierno de minoría, en donde cada vez está más consolidada dos grupos de la población. Uno, que fue el que votó rechazo de salida, que es el que desaprueba el gobierno, que fue el que el domingo votó republicanos o Chile Seguro, cerca del 60-62% de la población. Y por otro lado, los defensores del gobierno, legítimamente no, pero que hoy día son una minoría, que es una minoría muy consistente, de en torno al 30-35%, que se expresó en el apruebo de salida, que se ha expresado en las encuestas durante este año y que también se expresó el domingo votando por la lista más oficialista, que es la lista
del Partido Comunista y el Frente Amplio, dejando a la centroizquierda, al PPD y a la Democracia Cristiana sin ningún representante. Es decir, se polariza un poco el escenario, los partidarios del gobierno votan por la lista del gobierno en detrimento del PPD y la ADC, y pareciera ser que la gran masa de oposición al gobierno tiende a decantarse hoy día más por el Partido Republicano que por Chile Seguro. Hay dos cosas que me llaman, bueno, volvemos con esto que acabas de comentar, volvemos al punto de vista del tema de la educación cívica, que la gente tiene que saber si votó nulo o votó en blanco, por qué lo hace, o sea, qué sentido tiene hacerlo, o a dónde van esos votos, primero y principal. Y segundo, el hecho de que tú ya te levantes y tengas que, no sé, cambiarte de ropa, ducharte y salir a votar, yo no justifico ir a votar y hacer todo eso y después votar en blanco. O sea, para mí no tiene sentido. Claro, mira, yo diría ahí que, a ver, en el contexto de un voto voluntario, eso no tiene ningún tipo de sentido. Hay que estar un poquito raro para hacer todo Claro, el esfuerzo e ir a votar y votar nulo o uno en un blanco. día tan frío. Claro, ahora en el contexto de voto obligatorio puede tener sentido, porque la persona está obligada a votar y perfectamente una persona puede decir, mire, no tengo a nadie que me interprete, y bueno, o no creo en el proceso, o soy anarquista, o tantos motivos por los cuales una persona puede decir, mira, no quiero expresar mi voto, pero como estoy obligado a ir, bueno, igualmente voy y anulo. Es por eso que en los procesos con voto obligatorio es más normal que el voto nulo y blanco suba, ¿no? Porque la gente está obligada a ir, ¿no? Ahora, Claro. ¿cuál es el efecto? Acá hay mucho mito. El efecto no es ninguno, ¿no? Porque los votos válidamente emitidos, es decir, cuando uno escucha, el profe Silva sacó, no sé, 20% de los votos, el no sé cuánto sacó el 100, eso se hace descontando los nulos y blancos. Y por lo tanto, el Eso, efecto de los nulos, esos el votos, efecto esos votos no van hacia no nadie. van a ninguna parte, son puros mitos, eso que mira que va la mayoría, que va no sé quién, que va... No, 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 no. El voto nulo y blanco se descuenta, por así decirlo, de la base de cómputo, se sacan, y por eso cuando se dan los cómputos se dice el número total de votos y después los válidamente emitidos. Entonces, Ujú. los válidamente emitidos, ¿cuáles son? Son los votos totales menos los nulos y los blancos, ¿no? Entonces, ese Claro. es el efecto que tiene un voto nulo o un voto blanco. A ver, Eh, aclaremos a los auditores, hay muchas personas que, bueno, que están también o recién comienzan a votar o no están informados al respecto. Voto en blanco es no votar nada, así como recibiste tu papeleta, doblarla Así es. y colocarla en la urna. Y voto nulo es, no sé, hacer un dibujo, Es cuando no se marcar cumple con la todo, regla, claro, marcar todos los candidatos. de expresar claramente la preferencia por uno de los candidatos. Si es que hay Claro. algún tipo de garabato, de línea, en donde no quede clara la expresión del voto por un solo candidato, es decir, sea porque se marcan todos los candidatos, porque marco dos, Claro. en fin, cuando hay la expresión de más de una preferencia, o no se entiende la preferencia, pero hay algún tipo de garabato en el voto, eso O es un voto nulo. pego una figurita con un tobogán, no sé, lo que se te Tal ocurra. cual. Ah, tal cual. Ahora, por ejemplo, para complejizar el análisis específico, si esa figurita del tobogán, por ejemplo, en una elección presidencial, se pone arriba de la línea de Boric, un buen apoderado de mesa de Boric debería pelear ese voto. Y debería decir, mire, acá, claro, no es un voto como las reglas lo indican, es decir, una línea perpendicular, pero hay claramente la expresión de voluntad por un solo candidato. Entonces, este es Claro, un bolo válido, pero que queda marcado para un eventual posterior análisis. claro, pero por ejemplo, un buen defensor de Boric diría eso, y un buen defensor de El lo opositor contrario, diría claro, que el opositor, trataría diría de que, decir que es un voto nulo. claro, porque no está dentro de la normativa o de la ley Claro, de cómo debería haber sido emitido el claro. voto. Y al final la gran discusión es si expresa o no expresa voluntad indubitada por uno solo de los candidatos. Y Claro, esas son las peleas reales que uno puede pelear ahí como apoderado, como vocal. Esa es la gran discusión. El resto en general son reglas muy claras, pero puede haber dudas si es que acaso el voto es válido y queda marcado, por así decirlo, o bien es un voto nulo. Y ese es el rol también de los apoderados, entre comillas, de pelear esos votos cuando uno considera que expresan
expresan voluntad, que es muy común verlo, ¿no? Claro. En las elecciones, gente que en vez de hacer una línea perpendicular hace una cruz, hace un círculo, envuelve en un círculo el nombre del candidato, pone un ticket al lado del nombre. Todos esos no son votos, por así decirlo, perfectamente metidos, pero que en la medida que expresen voluntad, el apoderado debiese pelearlos, por así decirlo, y hacer que se consideren como un voto a favor del candidato por el cual expresan su preferencia. Convengamos que hasta un solo voto puede hacer la diferencia. Entonces, Completamente. cada voto, Han habido elecciones que se han definido hace poco, digamos, la elección de Zapallar, por ejemplo, con una moneda al aire porque los votos fueron exactamente los mismos entre candidato y candidato. ¿y es legal eso de la moneda al aire? ¿Sí? La ley lo establece, que si Ah, que hay mira. un empate exacto, así se define. Ah, no sabía. Sí. También se puede definir volviendo a llamar a elección de esa mesa, esa comuna. No, entiendo que lo puedo revisar, pero entiendo que la regla es que el empate es seco, así en cero. La manera de resolver el empate no es con una elección complementaria, sino que con una moneda al aire. Ujú. Bueno, y hablando de monedas al aire, bueno, lo vamos a dejar para el próximo bloque, porque creo que vamos a hablar de paridad enseguida. Pues me parece que tiene Sí. un tema bastante álgido. No sabía eso de la moneda. ¿Dónde sucedió? Me comentabas, en Zapallar. En Zapallar, sí, en Zapallar, así es. Y mira, acá está la norma. En el caso de Chile, si el Tribunal Calificador de Elecciones determina que hubo un empate entre candidaturas, la normativa establece como solución la realización de un sorteo que se efectúa por el Tribunal Electoral Regional respectivo en audiencia pública para determinar al candidato electo. Y ese sorteo en general se hace con una moneda al aire. Ujú. Mira, mira lo que Ahora, es. es muy raro que haya un empate así en seco Sí, el número exacto de votos, pero ocurrió. a ver, todo puede suceder realmente en una elección o en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Así Realmente. es. Bueno, el tema es eso, averiguar bien o tomar el recaudo para las próximas elecciones con respecto del cambio de domicilio, averiguar bien si votaron en un lugar mucho más lejos de donde residen, y si es una persona mayor, pedir ayuda a alguien para que le pueda hacer el trámite, porque realmente fue bastante engorroso para muchas personas, sobre todo para los adultos mayores, este domingo en el colegio Nuestra Señora de la Paz de Santa Inés, puntualmente. Así es. Eh, Así es. tengo Pero, entendido. pero, Sí. pero ratificar sin ir la importancia de ir a votar. ¿Ah? Yo creo que Chile ha vivido o vivió en estos últimos años momentos muy tensos, momentos muy de exacerbación política, en fin. Y mi impresión es que llamado a opinar a través del voto obligatorio el pueblo de Chile en su conjunto, el pueblo se ha expresado como sensato, como moderado, como temeroso de los experimentos revolucionarios o refundacionales. Y creo que eso ha sido consistente. Entonces, creo que es importante como lección ya para la historia que las personas no se pueden desatender de las elecciones, de que si es que uno le deja la cancha, por así decirlo, completamente a las personas más politizadas o más ideologizadas, hay riesgos como el que sufrimos en octubre del 2019, en donde pareciera ser que grupos que en su minuto parecían mayoritarios, bueno, no eran tan mayoritarios de la población, ¿no? Y tenían un poquito cooptado el debate público. Creo que el ejercicio del voto obligatorio, yo siempre he estado a favor del voto obligatorio, incorpora al sistema ciertos elementos de sensatez, de moderación, de sentido común, de agenda más real, no tan posmoderna, de material, de trabajo, de las cuestiones reales de la vida, que a veces las agendas, sobre todo las más progresistas, creo yo, tienden a esconder un poquito. Bien. Bueno, se nos terminó el bloque. Los invitamos a una breve pausa musical y continuamos dentro de unos minutos, ¿sí? Nos encontramos. Chau, chau. Chao, chao.